Otra cosa que también me resulta interesante, que es la contradicción de la política. Por eso digo lo del archivo. Ustedes pueden ir y ver mi charla en el IAEF, cuando los irresponsables de la Cámara de Diputados habían enviado esto, y yo decía, si esto sale, lo voy a vetar. Los irresponsables de la Cámara de Senadores, de manera populista, demagógica, mentirosa y empobrecedora, sobre todas las cosas empobrecedoras y exterminadores de jóvenes, o sea, porque medidas como la de ayer exterminan a los jóvenes, dije que lo iba a vetar y efectivamente lo veté. Es decir, hago lo que digo siempre. Mi palabra no se negocia y no les voy a dejar pasar ni un milímetro a los degenerados fiscales que quieren arruinar este país por tener beneficios para la casta política. Me pregunto dónde está la casta política entre los jubilados que entrevistamos prácticamente todos los días y que nos cuentan de sus penurias, Hernán. La casta tiene PAMI, podríamos decir. A mí me llama la atención, además, Pablo, la insensibilidad con la que se maneja el gobierno, sobre todo con estos temas. Ha habido una foto que en general ha circulado bastante, donde Milei, con Adorni y una serie de representantes, referentes de la economía del gobierno, se sacaron diciendo, bueno, vamos a vetar la ley, acá estamos, y vengan, que no pasa nada, que nos la rebancamos. La verdad, yo hubiese optado por otra cosa si eventualmente tuviera, desde la óptica que tiene el gobierno, que vetar esa ley. Porque estoy hablando de los jubilados, salvo que crea que los jubilados la están pasando bomba. Bueno, cosa que es difícil de sostener, Cuando ¿no? lo escuchás, el presidente piensa que en realidad son los jubilados los que le están ganando la inflación. No sé en qué país vive. A ver los datos. Bueno, esto es lo que se aprobó recientemente. Son tres cuestiones, Pablo. La primera es un aumento generalizado del 7,2. ¿De dónde surge esto? Bueno, allá por abril, cuando el gobierno decide empalmar, atar las jubilaciones a la inflación, dice, bueno, vamos a hacerlo con la última inflación conocida, 2 meses antes. En abril era la de febrero. Pero le agregan... Vos decís, pero pará, febrero y enero, ¿qué pasó? ¿Se lo comieron? Bueno, diciembre estaba actualizado con la fórmula en marzo. Marzo había actualizado hasta diciembre. Está bien la aclaración. Marzo había actualizado con los indicadores de diciembre. Entonces vos arrancabas en abril con lo de febrero y enero nunca se lo dabas a los jubilados. Bueno, hubo una discusión y qué sé yo y dijeron, bueno, le ponemos 12,5, pero la inflación fue 20,6. La diferencia son 8,1 puntos porcentuales o un 7,2, el equivalente a un 7,2%. Lo que se decía en esta ley es todos los jubilados van a aumentar 7,2%. O sea, no era una ley escandalosa, o sea, no se parecía al aumento de los senadores que pasaban a 9 millones de pesos que tuvieron que ir para atrás y cobran 7 millones y medio, senadores, en realidad diputados. Claro. No senadores. No era eso. Lejos de eso. Lejos de eso. 20 lucas con toda la furia. O sea, una pizza. Siquiera, 15 lucas. Un combo. Sí. Un combo estaban aumentando los jubilados. De hecho, la jubilación mínima, acá hay una segunda cláusula que establece esta norma que dice, hay una discusión con el bono. El bono hoy está congelado en 70.000 pesos. Los jubilados cobran, ahora te lo voy a mostrar, 50.000 pesos menos porque no se actualiza el bono. Bueno, para sortear esta situación, que evidentemente el gobierno quiere que se vaya erosionando eso, lo que proponían los legisladores era atar la jubilación mínima a la canasta básica total, a un equivalente a 1,09, es decir, 317.700. Que eso es lo que debiera entonces... Sí, que es más o menos la actualización de la jubilación, un poquitito más que la actualización actual, te daba 13 lucas por encima de la mínima con bono. ¿Bien? Pero era eso. Bueno, el mes que viene no me lo pueden congelar porque la CBT se actualiza. Claro. ¿Se entiende? Y la tercera, una cláusula vinculada a semestralmente si el RIP te le gana la inflación, si los salarios le ganan la inflación, te doy una mejora. Ahora, solo en esa condición. A Javier Milei habla de degenerados fiscales sobre los legisladores y en las editoriales hablan de degenerados matemáticos porque dicen que hacen mal las cuentas, que en realidad no tiene efectos sobre la cuestión fiscal este aumento, que tampoco es un aumento, sino es simplemente llegar o por lo menos mantener en la línea de flote de la inflación a los jubilados. Sí, con este agravante de esta postal, ¿qué es esto que te traje hasta acá? Entre enero y julio pasaron la motosierra. ¿A quién? ¿Quiénes son los hacedores del superávit fiscal, diría? Claro.
Todo aquello que no se pagó para Claro, obtener el superávit fiscal. ¿A quién le recorté para que me diera superávit? Fíjate quién es. Jubilaciones 27,7. Mirá si tiene Mirta que hablar, ¿no? En un ratito. El 30% lo pusieron los jubilados. Esa es la explicación. Esta es la discusión central. Por eso no quiere mover, o sea, un punto más. ¿Y cuál es el objetivo de Javier Milei? ¿A dónde quiere llevar? Si fuese por él, ¿cuánto debieran cobrar los jubilados? No, en realidad están sujetos, subordinados al superávit o al déficit, a una discusión de índole fiscal. Que, por cierto, vos podés decir, el correlato de esto es, ¿solo se le podía cortar a los jubilados? ¿No había otra opción? Bueno, sí hay otra opción. ¿Qué sé yo? No sé si Globan merece los subsidios que recibe cuando no paga impuestos. Me parece un poquitito más razonable. Mercado Libre, ¿no? O ahora te voy a poner otro ejemplo, bienes personales, ¿no? Que vos decís, che, bajo la alícuota, ¿por qué no se lo dábamos a los jubilados? Porque es más o menos el mismo valor. A ver. Pero te traje esto porque una de las cosas que se dijo es la jubilación en clave histórica. Te la traje desde el 95 a la actualidad. Ah, bueno, te fuiste lejos. Está bien, está bien. Porque quería mostrarte qué pasó en la historia. Siempre perdieron los jubilados. Algunas cosas. El veto de Cristina. Sí. ¿Por qué esto es interesante? Me acuerdo cuando lloraba Norma Placo, lloraba Cavallo. ¿Te acordás? Sí, exacto. Hoy me acordaba de la frase que cantaba. No llore, señor ministro, no llore. Primero, fíjate en los 90 qué pasaba. Te lo digo porque acá va a pasar lo mismo. La fórmula es un eje horizontal. Acá estamos. Acá un poquitito más alta. $100, los 100 pesos. Exacto. Estos son 100 pesos, ¿no? Y querían que hablan de 150. Claro. Usted vive, ministro, con 150. Su papá puede vivir, el ministro lloraba porque recordaba, claro, en algún momento le entró la conciencia, pero por lo menos les entraba conciencia, ¿no? Claro. Ahora parece que no. Está hecho en pesos equivalentes, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, cuando veta Cristina, ya habías casi duplicado las jubilaciones. Sí. Esta es la cuestión, ¿no? Acá está hecho trimestral, es importante. Y después del veto, seguiste aumentando las jubilaciones. No es lo mismo. No es lo mismo. Acá veta Milei. Fíjate la situación diferencial. En 164 cuando estabas en 193 o 243, nada que ver. Nada que ver, ¿no? Y fíjate la curva de descenso con Milei. Y una cosa muy importante. Ahí está la B. Aparecía la B. Claro, pero fíjate dónde. En realidad volvés a octubre del año pasado. Sí. Creo que en la placa que sigue... Quiero mostrarte algo. Ahora vamos al bono. Pero, a ver, hay un dato muy importante. ¿Viste que Milei se la pasa diciendo que los jubilados le ganaron por 5 puntos desde que él asumió? Sí, Falso. Es una mentira tramposa. Ese es el degenerado matemático que le llaman. Sí, ¿sabes por qué? Por una cuestión muy sencilla que el que está del otro lado decía, claro, tiene razón, Hernán. La fórmula anterior era trimestral. Si yo la quiero comparar con la actualidad, tengo que hacer trimestre contra trimestre, porque si no me agarrás noviembre, que era el último mes de un ajuste, y no es equivalente con agosto. Claro. ¿Se entiende? Cuando agarrás trimestre contra trimestre te da 5 puntos menos, y la jubilación con bonos te da 20 menos. O sea, cada uno hace el numerito para donde le conviene. Tremendo. ¿No? Esto es A lo ver, que te mencionaba. Esto es lo que pierde congelamiento de los 70.000 pesos del bono desde hace, si no me equivoco, 6 meses para acá. Si hubiesen seguido la actualización de las jubilaciones, los de la mínima cobrarían 52.000 pesos más. Escuchaste bien, ¿no? Eso es traslación de dinero hacia otro lado, ¿no? Claramente, Sí. Supuestamente para el déficit. Eso es para lo que evitar el veíamos. déficit. Ese es 27,7 puntos. A ver, que el bono, pusieron los contame jubilados. esto. Esta es la fórmula, lo que te quería mostrar. Sí. Eso, de acá salen los 52. Mirá, el monto sin bono de la jubilación en marzo aumenta 74%. Sí. Por las distintas actualizaciones, por debajo de la inflación, pero bueno, no importa. No me meto. Ahora, el bono, Igual, cero. Y el monto sin bono, 48. Estos 30 puntos de diferencia, un poco menos, 25 puntos de diferencia, básicamente, ¿qué te dan? Esos 50.000 pesos que yo te mencionaba hace un ratito. Los jubilados cobran 304 y tendrían que estar cobrando 360. ¿Se entiende? Vos sabés que sí, se entiende perfectamente los números, queda muy clara la situación. Y vos sabés que cuando hacemos entrevistas en la calle nos encontramos con algunos jubilados que incluso a algunos se les cae alguna lágrima, se emocionan porque están entre la resignación y el dolor. Porque además, encima, Mirta, hay muchos que ya ni siquiera sus hijos pueden ayudar. No, lamentablemente no. Es más, durante muchos años, y esto se da, fue siempre evidente, muchos jubilados ayudaban a sus hijos, porque quizás estaban sin trabajo, ellos tenían la jubilación, los ayudaban para poder mandar a sus nietos al colegio. Hoy no pueden ni de un lado ni del otro, porque el hijo está desempleado, quizás,
o la hija, y ellos con la jubilación no les alcanza. Y yo me quedé pensando en esto que Hernán mostraba, ¿no? De esta diferencia de lo que están recibiendo el haber mínimo, el 48% real. Eso es lo que ha generado nuevos juicios. Hoy por hoy hay muchos jubilados con haberes mínimos que comenzaron a hacer juicios. ¿Por qué? Porque en el aumento mensual que están teniendo es inferior al jubilado que tiene un haber superior al haber mínimo. Es decir, que en realidad termina siendo el hueco fiscal va a quedar a futuro de alguna manera. No, porque tarde o temprano esos juicios se tienen que cobrar. Así como los jubilados que no cobran el bono ya iniciaron juicios porque la ley dice que el aumento tiene que ser igual, equitativo para toda la franja de universo, dicen, bueno, yo, está bien, gano 500 o gano 1.000.000 de pesos y a mí bonos no me dan y porque yo tengo derecho, porque la ley dice que tengo que recibir el mismo aumento. Bueno, hay jubilados que ya iniciaron juicios por no recibir bonos y jubilados de haber mínimo que tienen la posibilidad, porque quizás es un empresario que pagó autónomos, que tiene haber mínimo y dice, bueno, pero yo en la realidad, como no me aumentaron el bono, estoy recibiendo menos porcentaje que el jubilado que gana mucho más. Y eso va a juicio. Y eso va a juicio, ya hay algunos juicios. En muchos casos, lo lamentable, ¿no? Es decir, a ver, acá esta cuestión del equilibrio fiscal que hablan, que sabemos que, sobre todo los que nos gusta el tema de la finanza y todo, sabemos que hay un dibujo impresionante, porque inclusive le encajaron a varias empresas, le dijeron, toma, tenés que agarrar este bono al 50%. Así cualquiera está fenómeno, ¿no? Es un equilibrio maquillado. Maquillado, bien. Lo mismo va a pasar con la obra pública. Cerré toda la obra pública. Los tipos que pierden, no le pagaron lo que le deben, quiebra la empresa y todo, muchos van a hacer juicio contra el Estado, porque le están debiendo un montón de plata. Alguna vez alguien lo va a pagar. Y el tema de los jubilados, lo peor, es que hay una cuestión con el tiempo, que son gente grande y muchas veces... ¿Se juega con eso, Mirta? Sí, ¿Se obviamente. juega con la posibilidad de que ese jubilado muera para no tener que pagar el juicio, por ejemplo? Y desde el mismo momento que durante el año pasado creo que terminaron pagando en los últimos meses 30 o 32.000 juicios y ahora tenés 10.000, 15.000 o 16.000 juicios mensuales que pagan, notás la diferencia. No están generando recursos o no están volcando los recursos para pagar las sentencias judiciales. Y cuando él dice que son degenerados, que es terrible que un presidente hable de esa manera, porque después nos quejamos que los chicos hablan mal, o te vas a encontrar un chico que al maestro le diga, oh, usted es un degenerado. Quizás y bueno, si lo dice el presidente... Entonces decimos, bueno, lamentablemente la situación del jubilado va en decadencia en su totalidad. Y yo les voy a traer algo que sucedió la semana pasada. No solamente porque muchos jubilados que quizás están en una posición mejor dicen, bueno, pero no es justo que a ellos le den bonos, si no pagaron el haber que le corresponde. Te hablas de los que no están en la mínima, sino claro, que cobran una jubilación un poquito mejor. Tampoco es que cuestionan que los de la moratoria y demás. A partir del mes de septiembre, los jubilados que tienen un sueldo mayor se van a ver afectados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A partir de septiembre, hasta ahora yo que venía diciendo, por suerte los jubilados afiliados al PAMI tienen la suerte de recibir la medicación gratuita para las enfermedades crónicas. Bueno, a partir de septiembre no. O sea que a ese punto empiezan a sacar... un tope. Hay un cambio, se reformularon la disposición 5 del 2017, donde decía que solamente recibían medicamentos gratuitos para enfermedades crónicas aquellos jubilados cuyo haber no supere el haber y medio. O sea, si tomamos el haber real, es creo que 350.000 pesos, 354.000 pesos. Si incluye en el bono, no lo incluye. Claro, si incluye en el bono serían 450.000 pesos, pero no creo que lo vayan a incluir, creo que van a tomar el haber real. O sea, que si gana más de 354.000 pesos, si no saco mal la cuenta, ya no va a recibir más los medicamentos gratuitos. O sea, que afecta... no es que le reducen la cantidad, sino no, que... O sea, sacan los medicamentos gratuitos para esa gente. Sí, que es un fantasma para muchos, porque uno cuando va a la farmacia ve incluso a muchos abuelos eligiendo qué medicamento comprar. Bueno, a eso iba. Hoy por hoy nadie está enterado porque está con los medicamentos del mes de agosto que sí se les entregaron. A partir del mes de septiembre, o sea, dentro de una semana, cuando vayan a buscar los medicamentos, aquel que tiene una jubilación de 500
500, de 600, de 700.000 pesos, se va a encontrar que los medicamentos los va a tener que pagar con el descuento que tiene PAMI, el 50, el 80 o lo que fuere. No tienen que tener prepagas. Ya se les comenzaron a dar de baja a aquellos afiliados que están con una prepaga. No tienen que tener un auto mayor a 10 años, ¿sí? Tiene que ser menor de 10 años. O sea, que es un ajuste brutal para con el sector, a ver, más débil, ¿no? Sí, al revés, los menores, los que tienen claro, más nuevos. O sea, los más nuevos. Tienen que tener autos menores a 10 años. No tiene que tener embarcaciones, es entendible que si tenés embarcaciones y demás es porque tenés. Es otra situación, ¿no? Pero la situación va a ser, que vivas en el Delta. En el caso de tener discapacidad, o dentro del grupo familiar de discapacidad, van a tomarle los 3 saberes. Esta disposición salió el día jueves. Todavía no están enterados los jubilados. Les estoy dando un adelanto. Qué drama, ¿no? Que va a venir entonces Así en septiembre. Y en el caso de tener un haber superior al haber y medio, como tope, ¿qué les van a decir? Si usted gasta en medicamentos que consume en forma constante, diaria, que son crónicos, si supera el 15%, cosa que la resolución del año 2005 decía el 5% nada más, ahora lo aumentaron al 15%, entonces vamos a ver si le podemos dar 1, 2 o 3 medicamentos, depende. El jubilado consume... Hay jubilados que tienen la suerte de no consumir medicamentos. Pero la mayoría consume Pero la muchos. mayoría consume entre 4, 5, 7 y 8 medicamentos. Imagínate que tengan que pagar el 70, el 80%. Con otro agravante, que acaba de salir la resolución de la ANMAT y del Ministerio, donde los medicamentos, hay medicamentos que ya no necesitan prescripción médica, y no solamente afecta al trabajador o a la gente común, al jubilado también, porque ese medicamento, como por ejemplo un paracetamol muy reconocido, del que sale en todos los medios, no vamos a dar la marca. Sí, o el hipoglós, que ahora... El hipoglós, si el omeprazol. Y se tiene que poner hipoglós, ahora ya no está entre los el omeprazol y demás, los van a tener que pagar al valor, si sale 30, si sale 40, Que poco va a quedar para comer, ¿no? Entonces, porque si hay que pagar todos esos medicamentos, va a quedar poco para ir al supermercado. Los medicamentos también se desregularon. También, además, siguen picando por en alto. eso digo. Y otra cosa que quiero dejar aclarado, porque nunca se habla correctamente. Hernán dijo el veto del 82% móvil. Ese veto, que es real y dolió, porque molestó, y molesta todo lo que sea beneficio para el jubilado, no era el 82% móvil que reclaman o que a veces uno escucha a determinados periodistas y demás, que es el 82% del sueldo y demás. Era el 82% del salario mínimo vital y móvil. Claro. Para los saberes mínimos nada más. Que sí, se vetó, molestó, uno le molesta que veten cosas que puedan beneficiar. Que hoy en día está, pero además el salario mínimo vital y móvil hoy no está beneficiando al haber mínimo, porque si vos sacás, ¿cuánto está? ¿264? 270. Sí, te da por debajo. Sí, te da por debajo. Ahora, pienso, ¿no?, que Entonces, los diferentes gobiernos hasta ahora tenían como una idea de que había una olla a presión que estaba ahí en la gente, en los sectores más humildes, en los sectores medios bajos, una suerte de olla a presión que podría perjudicar si no se les daba algo, en principio para poder comer lo mínimo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Eso ya no importa? No, yo creo que hay una olla a presión, lo que hay es un fenómeno de implosión social. No hay explosión, hay reclamos, pero un fenómeno de implosión. Mucha gente está agobiada, cansada. Porque vemos resignación en las caras. Eso es implosión, no llegás, no te alcanza, la tenés complicado, te aumenta el transporte, todo, una tensión. Mucha de la gente que está así tiene expectativa con el gobierno. No expectativa de que esto vaya bien, sino dice, ojalá que esto tenga sentido. Semejante esfuerzo, estamos remando. O sea, que mi sacrificio tenga sentido, claramente. Pero hay un fenómeno de implosión social que para mí deriva en violencia rápidamente. Yo estoy sacado, mal, ando con lo mío, me rozo con alguien en la calle, a los 2 minutos terminamos los golpes a los tipos. Ya lo vimos a las trompadas en los colectivos. Pero en esencia tiene que ver con ese fenómeno de tensión. Ahora, no va a vivir permanentemente un barrio en implosión social, no debería tentarse nadie y deberíamos generar mecanismos para ir mejorando. Básicamente, alimento y transporte. Si vos todo se te va en alimento y transporte, no tenés manera de salir por ningún lado. Bueno, lo hablamos los días pasados acá con Hernán también y con Ceresoli
que el tema de la canasta básica alimentaria que dice la ley tomar en cuenta no es la canasta básica que un jubilado necesita. Y cuando vos la semana pasada le hacías la pregunta a esos niños, ¿cuándo fue el último día que te fuiste a dormir sin comer? En realidad. Sí. ¿Qué te pensás que le pasa al jubilado? ¿Sabés lo que hace el jubilado? Come a las 3, 4 de la tarde para que esa comida le sirva para la noche. Es terrible lo que sucede con ellos. Lo que hay que destacar es que, primero, por ejemplo, la doble vara, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora con la ley que salió, que los empresarios que tengan deuda sobre los trabajadores que tenían empleados, se les perdonó todo. Sí. Digo, resulta que si eso vos... no es degenerado fiscal. Eso se blanquea. Eso se blanquea y se perdona un monto importante. Bueno. Ahora, resulta un jubilado, una mujer que le faltan X años porque no se lo... Justamente ese tipo no se lo pagó, resulta que no tendría derecho a jubilarse. O yo te diría más abajo. Es un degenerado fiscal. Es un degenerado fiscal. O más abajo, el que debe hasta 200.000 pesos en Argentina, que es porque sacó para la comida, para el guardapolvo de los hijos. Bueno, blanqueemos, que no devuelva más del doble. Establezcamos un parámetro. Que devuelva 5 Y lo último es que si vos vas a Estados Unidos, que hay una cantidad, como bien dijo el otro día SAC de Estados Unidos, hay 38 millones de pobres también, hay un montón de sistemas del Estado para atender con alimento a la gente que no puede comer. Digo, acá no. Acá parece que dijeron, de Estados Unidos que admiran o de los ingleses, las cosas que hacen bien no las copian. Además, quiero aclarar también el tema de los medicamentos es a partir de los 65 años. O sea, si hay una jubilada de 60, tampoco entra. Y es triste porque hasta en Estados Unidos, que es tan restricto con el tema de la medicina, un jubilado o un pensionado recibe toda la medicación gratuita. Y en Europa ni que contar, ¿no? O sea, que hay que imitar para lo mejor, no para lo peor. La parte buena, ¿no? Hay que quedarse con lo bueno. Mirta, Daniel, muchas gracias por este momento y por repasar la realidad que es tan difícil, que la estamos viviendo todos los días.